Llevo años estudiando finanzas personales, inversión y comportamiento humano con el dinero. Y hay algo que siempre se repite. Pero antes tengo que decirte, el mercado va a caer. No es una opinión, no es alarmismo. Es algo que ya ha pasado muchas veces y volverá a pasar. La pregunta no es si va a haber otra crisis. La pregunta es, ¿qué lado vas a ocupar tú cuando llegue? Porque mientras la mayoría pierde dinero, entra en pánico y toma malas decisiones, una minoría sale más fuerte, más tranquila y con más patrimonio que antes. Y no son genios, no tienen información privilegiada, no saben predecir el mercado, simplemente están preparados. En este canal preparamos a la gente y en este vídeo voy a enseñarte cómo funcionan realmente las crisis, qué hace la mayoría, qué hacen los que ganan y cómo puedes usar una recesión a tu favor. Incluso viviendo en España o en Latinoamérica, incluso si no eres experto, incluso si ahora tienes el mismo miedo. Este vídeo puede ahorrarte años de muchos errores. Las crisis no arruinan a la gente, las malas decisiones durante las crisis sí. En España ya lo hemos vivido, la crisis del 2008 a nivel mundial, la crisis del COVID, la inflación brutal de los últimos años, cómo ha subido todo. Y cada vez ocurre lo mismo, miedo, titulares, gente vendiendo en el peor momento y luego silencio, hasta que años después el mercado siempre se recupera, pero muchos ya no están dentro. Y te voy a contar la gran mentira sobre la crisis. La mayoría de la gente cree que una crisis es el fin, el colapso, el momento en el que invertir es peligroso, pero la realidad es justo la contraria. Una crisis es el momento perfecto, es el momento en el que los activos bajan de precio. No porque hayan dejado de existir, sino porque la gente entra en pánico. Empresas que ayer valían, por ejemplo, 100, pasan a valer 60. No porque sean peores, sino porque el miedo manda. Y aquí ocurre siempre la transferencia silenciosa de riqueza. El dinero pasa de manos nerviosas que no entienden el mercado a manos pacientes. Mira, te voy a contar las tres fases de toda crisis y por qué casi nadie las ve. Todas las crisis, sin excepción, pasan por tres fases y son las siguientes. Si entiendes esto, ya estás por delante del 90% de la gente. Fase 1. Euforia. Cuando nadie cree que pueda ir mal. Esta es la fase más peligrosa porque todo parece ir bien. La gente habla de dinero constantemente, todo el mundo invierte, todo sube, nadie quiere quedarse fuera. En España esto lo hemos visto con la vivienda siempre sube, la cripto siempre sube, sin entender nada. Gente metiéndose en hipotecas al límite. Coches financiados a 8 años, cuando invertir parece fácil, cuando todo el mundo está tranquilo, cuando el riesgo parece invisible. Ahí es cuando hay que empezar a ser prudente, no eufórico. No para venderlo todo, no para adivinar el techo, sino para prepararte. ¿Qué hacer en esta fase antes de que todo caiga? Aquí es donde se separa el adulto financiero del niño financiero. Tenemos que reducir riesgos innecesarios, no apalancarte, no vivir al límite del sueldo, tener liquidez. Y en España esto significa lo siguiente, no depender solo del banco, no tener todo el dinero en una cuenta nada más, eso no tiene sentido. Y no invertir dinero que vas a necesitar mañana. Porque cuando llegue la caída, el que tiene liquidez tiene poder. Y vamos con la fase 2, la realidad, cuando todo duele. Aquí llega el golpe. Las noticias son negativas, los números rojos aparecen, la gente deja de hablar de inversión. Es la fase donde muchos dicen, mejor vendo y ya volveré cuando esto mejore. Y ahí es donde se comete el error más caro de todos, porque nadie vuelve cuando mejora, vuelve cuando ya es caro otra vez. Y este es el error que arruina a la mayoría en las crisis, venden por miedo. No porque la inversión sea mala, sino porque no entendían en qué estaban invertidos. Si no sabes por qué compraste algo, no sabrás por qué mantenerlo cuando cae. Aquí es donde la psicología manda más que las matemáticas. Pero hay gente que sale ganando en esta fase. No intentan adivinar el mínimo, no juegan a ser listos, hacen algo que es mucho más aburrido pero mucho más efectivo. Invertir de forma constante, poco a poco, con cabeza. Fondos indexados, diversificación a largo plazo en España, esto es, indexados globales, costes bajos, automatización, paciencia. No es nada sexy, pero es tremendamente poderoso. Y tú tienes el poder de no hacer nada estúpido. Muchas fortunas no se crean por hacer algo brillante, se crean por no hacer nada estúpido en el peor momento, no vender en pánico, no dejarse llevar por titulares y no cambiar de plan cada 6 meses. Fase 3.
El renacer cuando nadie se da cuenta. Esta fase es silenciosa. No salen las noticias, no hay euforia, pero el mercado empieza a subir. Primero despacito y luego más rápido. Y cuando la mayoría vuelve a confiar, el tren ya se ha ido. ¿Y cuál es la lección final? Cada crisis parece única e inigualable, pero todas riman a la vez. El miedo siempre es el mismo, los errores siempre son los mismos y las oportunidades también. Si entiendes esto, una recesión deja de ser una amenaza y se convierte en una ventana. Y si quieres aprender a invertir con cabeza, sin humo y sin promesas falsas, suscríbete, porque el próximo titular de crisis no va a avisar, pero tú sí puedes estar preparado si miras este tipo de canales.